santuaria en que las agencias de la ciudad no pueden cooperar con los federales, ¿no? Con el sistema de inmigración federal. Entonces, en los 5 condados de New York no tenemos tanto que temer que inmigración entonces se mete con nuestras vidas, pero saliendo es diferente cosa, ¿no? Especialmente New Jersey, Connecticut, también Long Island, no tanto Nassau, el condado de Nassau, pero Suffolk definitivamente tenemos que cuidarnos, ¿no? Y entonces informamos también las clientes entonces de la importancia de guardar cuidadosamente entonces sus documentos personales importantes y ser informado también del proceso de inmigración, de tratar de entender lo que está pasando, ¿no? Para que estén elegibles. Y para hacer eso, claro que necesitamos mucha información del individuo. Y eso parece de vez en cuando es un poquito demasiado, ¿no? No es solamente nuestro trabajo, no es solamente llenar formularios. Pero de muchos casos que hacemos necesitamos mucha información personal de las clientes. Unas notas entonces porque me preguntaron si yo puedo aclarar cómo mejor buscar ayuda legal de alta calidad aquí en la ciudad, ¿no? Y un poquito barato también o gratis, ¿right? La búsqueda de ayuda legal es un proceso en que se tiene que participar muy activamente. Buscar ayuda y buscar abogado o ayuda legal es mucho trabajo. Es un proceso que requiere mucha dedicación, llamadas, correos electrónicos. Nos presentamos porque entonces hay listas de espera en todos lados, pero sin embargo hay mucha gente que recibe ayuda, ¿no? Entonces nunca se da por vencido, pero siguen buscando y yo voy a tener unas ideas entonces de organizaciones y recursos que hay. Infórmense sobre el sistema migratorio y los remedios disponibles, los remedios legales disponibles, porque información es poder. Muy importante, ahorita estamos viviendo en una temporada de información, está disponible por todos lados. Entonces es importante también que nosotros, anticipando que vamos buscando ayuda legal, ya nos orientamos. Hay mucha que leer, hay muchos videos, hay mucha que podemos buscar. Por ejemplo, yo tengo aquí algunas sugerencias en rojo. Son unas claves, unas palabras claves que podemos poner en las máquinas de búsqueda en el Internet, por ejemplo, Google. Y nosotros podemos, por ejemplo, poner remedios humanitarios o maneras de formalizar estatus en los Estados Unidos o cómo aplicar por asilo en los Estados Unidos. Y ustedes van a ver qué información sale. Es increíble, ¿no? No solamente en escrito, pero también hay muchos videos. También lo pueden hacer la misma cosa en YouTube, porque hay muchas personas que dan servicios legales que tienen su propio canal, que hay videos. Y siempre entonces cuando vamos a hacerlo, unas cosas para recordar. Siempre entonces busca la información más reciente, ¿no? Especialmente como ustedes saben, en el campo de inmigración cambian muchas leyes, pólizas que cambian en la frontera, pero también aquí la manera de que procesan los casos. Entonces, muy importante que tienen la última información. Entonces, cuando pueden ver algunos enlaces entonces de información de 2018, 2017 o 2022. Ustedes escogen lo de 2022, siempre lo más reciente. También una cosa que es importante recordar es normalmente la información que se contiene en sitios web de .org, quiere decir organización, es normalmente ¿cómo se llama? Dedicado por organizaciones sin fines de lucro, .org, o de .gov, eso es del gobierno. Esos sitios normalmente tienen la información de la más alta calidad. Hay también unos .com, como sabemos, ¿no? Muchas empresas comerciales tienen .com, pero también puede ser información no tan adecuada, ¿no? Entonces, mantiene eso en la mente. Hagan su propia investigación
ya lean mucho al esperar entonces al estar en una lista de espera, ya pueden también leer muchas cosas. ¿Para qué? Cuando están en una cita con una persona que entonces está considerando su caso, ya pueden preguntar muchas preguntas informadas, ¿no? Y facilita mucho el proceso. Son solamente unas sugerencias, ¿no? Que hago. Sea consciente también de la existencia de notarios o supuestos abogados fraudulentos que solo están interesados en llenar su bolsa con dinero. Hay mucha gente que explotan, la gente lo más desesperada, incluso que en cualquier área de la vida, ¿no? Entonces, cuando una desesperada, una desesperada o vulnerable, hay gente que tratan de explotar a esa persona, usar a esa persona. Y incluso es la misma cosa un poquito con la búsqueda de servicios legales, ¿no? Con tanta gente que está desesperada para formalizar su estatus migratorio aquí en los Estados Unidos, también hay mucho que aprovechan de eso, ¿no? Entonces, sea muy cuidadoso. Cuando tiene que pagar demasiado y es mucho dinero, sea un poquito crítica, ¿no? Entonces, preguntando qué recibe por eso, ¿no? Y cuando una persona promete soluciones maravillosas, rápidas, duda eso un poquito, porque los tiempos de espera también de sus casos en inmigración son muy largos y nada es muy fácil esos días. Son promesas demasiado fáciles, yo no sé, podrían ser un poquito dudosas, ¿no? Entonces, cuídense mucho con eso. También los servicios de alta calidad en el área de, por ejemplo, violencia doméstica, violencia de género, trata de personas, pero también de gente que están buscando el asilo, que huyen de su país, vienen aquí para protección, se encuentra y se da por organizaciones sin fines de lucro, por gratis, como la organización donde yo trabajo, Santuario para Familias, ¿no? Pero entonces, esas son organizaciones que tienen .org, ¿no? En su enlace en sitio web. Entonces, muy importante de poder identificar esas organizaciones así. Mantenga también sus documentos importantes en una carpeta o saca copias de documentos importantes, pasaportes, documentos que recibieron de la entrada en el país, en la frontera, cédulas, nacimientos, matrimonios, lo que sea, en su teléfono sacando fotos, porque si usted haga eso, siempre está andando con sus papeles, aunque no tiene que cargar, un carpeta muy pesado con papeles siempre físicos, ¿no? La mayoría de casos no necesitamos originales, solamente copias. Si ustedes tienen copias legibles, eso sería suficiente, ¿no? Solo cuando hay entrevista, por ejemplo, por residencia, por ciudadanía, la inmigración quiere ver documentos originales, pero cuando vamos aplicando aplicaciones, todos esos documentos pueden ser copias, ¿no? Entonces, muy cuidadoso también cuando un abogado pide sus documentos originales, no es necesario. Usted puede decir, dame el original si usted se puede quedar con una copia y es suficiente. Incluso nunca deje su pasaporte con un abogado o con una persona que le ayuda con el caso legal, porque hay casos entonces que sabemos en que la cliente entonces no ha podido pagar el abogado y no quiere dar los documentos atrás. No es ético, pero entonces nosotros hemos visto eso y tampoco es necesario que da los documentos originales. Entonces, cuídense mucho con eso. Y último punto, entonces, cuídense mucho con los sábalo todos en su vida. Personas en su comunidad, en su edificio, que se conocen, que parecen saber de todo. Oh, yo fue por eso, no es así, tú debes de hacer eso, vaya allí, porque esas son personas con muy buenas intenciones, pero de vez en cuando no tanto, o que no tienen toda la verdad de su situación o del caso para que usted podría ser elegible. Cada caso es muy diferente. Aunque yo puedo tener una visa U, usted puede tener un caso de visa U, nuestras vidas son muy diferentes, nuestro pasado es muy diferente. Quizás yo tengo una historia muy complicada en la frontera, quizás yo tengo antecedentes, entonces mi caso sería muy diferente de la de ustedes, ¿no? Entonces, eso importa mucho, ¿no? Cada caso es muy diferente y las leyes de inmigración son muy específicas.
Entonces depende mucho de la situación específica de la persona. Si un caso, entonces cuántos detalles debemos de incluir, ¿no? Algunas ideas para organizaciones que recomiendo y entonces que ustedes pueden acercar, pero hay más también. Los centros de justicia familiar de New York son muy buenos para las víctimas de violencia doméstica, víctimas de crímenes sexuales y de trata humano sexual. Entonces, prostitución forzada. Pueden ir allí. En cada condado hay un centro de justicia familiar. Yo trabajo desde el centro en Queens y ellos están abiertos para recibir personas a pie. Entonces no necesitan cita, ustedes pueden ir allí y entonces preguntar una orientación. Hay abogados de la Corte de Familia, de Housing, también de inmigración allí, de divorcio. Entonces ofrecen muchos servicios, ¿no? Allí. No ellos mismos, ellos coordinan. Hay muchas organizaciones en que refieren los casos, ¿no? Muy buen recurso, gratis y seguro y confidencial. Todas esas organizaciones en esa pantalla dan servicios de alta calidad confidenciales, gratis su trabajo legal. Algunos cobran para los formularios, ¿no? Pero la mayoría no. New York Legal Assistance Group, el grupo de asistencia legal, o NYLEC, yo pienso que su sitio web es nylec.org, también muy bueno, tiene diferentes proyectos para la comunidad LGBTQ, tienen un proyecto de inmigración. Ustedes deben de entonces navegar ese sitio web un poquito para aprender de ellos. Caridad Católica, Catholic Migration Service, los servicios de migratorios católicos, también muy bueno. Ustedes pueden googlear todos esos nombres y ahorita sacar foto y googlearlo, entonces buscar más información, ¿no? Legal Services of New York. Ellos son la compañía de servicios legales de toda la ciudad de Nueva York y también tienen capítulos en cada condado. So, hay Bronx Legal Services, Queens Legal Services, New York Legal Services en Manhattan, entonces en Brooklyn Legal Services. Ellos tienen entonces sus proyectos también en cada condado. Make the Road New York, también muy bueno, ubicado en Brooklyn y en Queens. Santuario para Familias, donde yo trabajo. Urban Justice Center, muy bueno también. Tiene diferentes proyectos también. También para gente vendedores en la calle, trabajadores en los bares. Ellos tienen muy buenos proyectos también, servicios gratis. Y Caridad Católica, claro, una organización muy grande, ¿no? De muchos servicios. Legal Aid Society, también de muy alta reputación. Safe Horizon, ellos se dedican a víctimas de crímenes por toda la ciudad y ellos tienen representantes también en cada precinto en New York para ayudar con los casos de violencia doméstica. Unlocal también es una organización muy buena. Entonces usted puede entonces ir en el internet, buscar todas esas organizaciones, ¿no? So, búsquelo en el internet, infórmese sobre los tipos de casos que ellos llevan. También algunos tienen límites de ingresos, entonces si ustedes ganan, por ejemplo, más que 30,000 al año, algunos no pueden tomar su caso. Por ejemplo, Santuario para Familias, nosotros no tenemos límites estrictos, ¿no? Depende mucho del caso si lo podemos tomar, pero nosotros no tenemos esos límites. Y también entonces cada uno puede tener sus listas de espera, ¿no? Desafortunadamente esa es una realidad, ¿no? Que confrontamos hoy día. So, ¿cuáles son los remedios más comunes en esa oficina? Y yo entonces incluyo aquí 4. Hacemos más tipos de casos. Yo digo más comunes, ¿no? Y también en rojo yo pongo unas palabras que ustedes pueden googlear, porque a mí me falta tiempo hoy noche para aplicar cada uno de esos casos que son muy importantes para personas que están aquí, que no tienen estatus migratorio, que fueron, en el caso de los casos en la pantalla, historias con violencia en su hogar, en su país, viniendo acá. Entonces,
hay mucha información entonces sobre los diferentes tipos de casos. O sea, autopetición de la ley de violencia contra la mujer. Debo de aclarar que no es solamente involucre a las mujeres porque entonces aplica a cualquier género, pero es para hijos o esposos abusados por un padre o esposo ciudadano americano o residente permanente. Entonces yo no tengo papeles, mi esposo es ciudadano o residente y me abuse, yo puedo entonces calificar por una autopetición VAWA. Eso requiere un matrimonio con un ciudadano o residente permanente. También es para padres de hijos adultos ciudadanos americanos, como abuso de ancianos, ¿no? Pero el abusador es un ciudadano americano mayor de 21 años y también es para niños y hijastros de papás ciudadanos americanos o residentes permanentes. Hay esa conexión para la ley de autopetición. Hay una conexión por matrimonio, de sangre, con una persona con ciudadanía o residencia permanente aquí en los Estados Unidos, ¿no? Para saber más, usted puede buscar solicitud VAWA en su Google y sale muchísima información. También información muy buena del gobierno, entonces .gov, usted recuerde, ellos tienen los requisitos muy bien organizado, todo en español, ¿no? Segundo caso que hacemos mucho, de que vamos a hablar un poquito más, son casos de visa U. Visas U son para víctimas de ciertos crímenes que cooperan en una investigación o enjuiciamiento de esos crímenes. Ustedes pueden, de nuevo vamos a hablar un poquito más a rato, pero también pueden entonces buscar más sobre ese tipo de caso, googleando petición visa y crímenes, y entonces sale todo de la visa U, right? Visa T es para sobrevivientes de trata, tráfico laboral y sexual. También pueden buscar entonces en el internet petición Visa T trata y sale mucha información, videos en español, entonces muy bueno. Asilo, no vamos a hablar sobre eso ahorita, pero es mucha en las noticias, entonces la gente que viene de la frontera a New York, siempre está en la noticia porque entonces viene con buses, han escuchado eso y debe buscar la ciudad, un lugar entonces donde ellos pueden quedarse. No vamos a hablar sobre eso hoy, pero es para personas que temen abuso extremo, persecución en su país de origen, por su pasado con ese tipo de violencia o temen violencia en el futuro. Por ejemplo, yo puse también, yo puse también en rojo unas palabras entonces que le van a llevar a un video por Rebecca Press. Ella es abogado de Unlocal, una de las organizaciones que yo mostré en la pantalla anterior. Y ella habla por 90 minutos sobre solicitudes de asilo que necesitan, cómo complicado es, pero muy buena entonces para informarse sobre los derechos y los requisitos de casos de asilo, ¿no? Muy importante. ¿Qué tal los niños? ¿También ellos pueden aplicar? Bueno, yo hablé un poquito sobre eso ya en la pantalla anterior. Sí, ellos también pueden aplicar para una autopetición bajo la ley de violencia contra la mujer. Estamos hablando siempre niños, entonces niños bajo la ley de inmigración en los Estados Unidos son individuos menos de 21 años. Y soltero. Cuando yo tengo 16 años y me caso, no más la ley me considera como niña y hija de una persona, ¿no? Yo entonces me pongo legalmente como adulta. Es muy importante darse cuenta. Niños pueden pedir una autopetición VAWA cuando su papá o padrastro es ciudadano americano o residente permanente. También los niños pueden aplicar una visa U cuando ciertos crímenes fueron cometidos contra ellos y ellos cooperan o su papá o mamá coopera en la investigación del crimen. De nuevo vamos a hablar sobre eso.
También pueden aplicar para la visa T, menores que son traficados. De vez en cuando escuchamos, ¿no? De especialmente niñas se trafican y tratan de muy jovencita, entonces de 13, 14 años aquí en la ciudad para explotación sexual. También entonces más y más vemos entonces niños varones, ¿no? Que también se explotan sexualmente aquí en la ciudad. Y vienen aquí entonces menores también cuando son víctimas de trata, explotación sexual comercial, entonces también pueden aplicar para una visa T. Pueden aplicar sin su papá, ¿eh? Ellos pueden tener su propia aplicación. Asilo también, los niños pueden aplicar asilo también, incluso con sus papás también pueden aplicar. Cuando papás aplican, pueden incluir los niños menores en sus aplicaciones, pero cuando niños aplican no pueden incluir su papá. So, si nosotros podemos escoger, siempre escogemos que el papá aplica y los niños sean incluidos, pero si un niño viene a nosotros, entonces que no quiere incluir sus papás o no hay papás o no hay dependientes, solo hacemos el caso para el niño o niña, ¿no? Pero también muy importante un caso de que yo no voy a hablar mucho ahora, pero lo puse en rojo porque muy poca gente sabe de eso. Son casos de estatus especial de inmigrante juvenil. Muy importante. Es para niños o niñas de cualquier género, menos de 21 años de edad, abusados, descuidados, abandonados por sus dos o uno de sus papás. Y viven con solo uno o ninguno de sus papás. So, si hay una persona menos de 21 años de edad que no está viviendo con ninguno de sus papás por razones de abuso, descuido o abandono, ellos podrían ser elegibles para ese remedio de inmigración. Y es sumamente importante que aplican antes que cumplan el 21 años. Cuando cumplan 21 años, no más pueden calificar. So, hay mucho, por ejemplo, yo siempre cuando yo veo esas personas que trabajan en delivery, ¿no? Que también son muy jóvenes, que yo estoy casi segura que no están viviendo aquí con sus papás. Quizás entonces sufrieron, yo no sé, pero quizás sufrieron abuso, descuido o abandono por parte de uno o los dos papás. Ellos sí podrían aplicar por eso. Y lo bonito de ese tipo de caso es que muy rápido resulta en una residencia. So, el proceso no es tan largo y es muy sólido. Entonces, es disponible también para ellos que entraron sin permiso en los Estados Unidos. Eso quería aclarar que cada caso de que yo estoy hablando anoche, autopetición VAWA, visa T, visa U, asilo y también entonces estatus especial de inmigrante juvenil, no importa cómo la persona entró a los Estados Unidos, ¿no? Por la frontera, con visa, sin visa, visa falsa, no importa. Entonces no es requisito que una persona haya entrado entonces con papeles o por un aeropuerto o punto legal de entrar al país, ¿no? También, claro, es obvio casi que los niños también tienen la opción de ser incluidos en un caso que tienen sus papás, ¿no? Y de nuevo, pueden ser incluidos cuando tienen menos de 21 años y son solteros. Y deben de saber también trabajar en uno de esos casos, ¿no? De sufrimiento, de abuso, de abandono, de experiencias con violencia. El trabajo en el caso requiere mucho del aplicante. Y nosotros preguntamos muchas cosas, no porque somos entrometidos, pero que necesitamos muchos detalles para hacer una decisión sobre las posibilidades, los remedios que hay, pero también cuando vamos a, trabajando en el caso, también necesitamos muchos detalles y no es por curiosidad, porque yo no tengo nada más que hacer o yo soy curiosa, entonces saber cómo viven la gente. No, es porque todos esos detalles son muy importantes. Sin embargo, hay abogados que, privados, de vez en cuando que cobran mucho, nada más, entonces hacen, la cliente firmar y solamente nombre, fecha de nacimiento, dirección, no preguntan mucho y cobran mucho,
pero esos no son los casos en que nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, siempre cuando trabajas en un caso así, humanitario, de los tipos que yo mencioné, sean muy sospechosos cuando la persona no pregunta mucho, porque eso es necesario, ¿no? De aprender mucho de lo que pasó con usted. Y trata de siempre contestar las preguntas de manera precisa y detallada, ¿no? Entonces, porque no es un examen, pero entonces ustedes también ayuden a las personas que trabajan en sus casos, faciliten el trabajo de ellos, aumenta la calidad del trabajo. Entonces, yo siempre digo a mis clientes, es una colaboración. Yo tengo un conocimiento, usted tiene un conocimiento de su vida, los hechos de su vida, y eso entonces trabajamos en el proyecto. Y ambos tenemos tareas. Mi tarea es hacer unas cosas, su tarea también es buscar documentos, darme información precisa, detallada, ¿no? Muy importante. Y hablamos de las experiencias difíciles usando ese visual, ¿no? Y eso es aceptado por inmigración como un visual que describe los diferentes tipos de abuso que inmigración acepta en, los casos. Algunos casos son un poquito más estrictos, pero no quiere decir, yo quiero que ustedes entiendan que una persona solo es elegible cuando sufrió violencia física o que una persona que sufrió abuso económico no puede aplicar una autopetición VAWA. Claro, por ejemplo, casos de asilo en que es necesario compartir hechos de violencia muy graves, es posible que no cada abuso verbal es tan importante, pero normalmente eso es el visual, el dibujo que yo uso para hablar sobre las experiencias con mi cliente y yo muestro a ellos diciendo que, oiga, ese entonces desarrollaron de cómo facilitar las conversaciones, ¿no? Sobre violencia doméstica, a ver entonces si ustedes califican por un caso. Y también se use eso en diferentes ambientes, ¿no? De la corte familia, facilita conversaciones sobre violencias que tiene en común, que son que el abusador lo hace para ejercer poder y control. Son muy importantes en los casos de violencia doméstica. Es un visual interesante, ¿no? Y podemos, poner unas más cosas, no vamos a hablar en detalle sobre todo eso ahorita, pero muy importante en nuestro trabajo. Entonces, la ley de la visa U. Entonces, propósito de la reunión también, pero yo quería también compartir algo sobre la importancia de buscar ayuda legal de alta calidad, ¿no? La ley de la visa U. Entonces, la fecha en que originó esa ley fue 2000, sí, en 2000. Y ellos pasaron, entonces el Congreso pasó esa ley para dos cosas, básicamente, para alentar las víctimas inmigrantes de crímenes, denunciar crímenes cometidos en su contra, alentar las víctimas inmigrantes y también proteger las víctimas inmigrantes de crímenes dispuestas a cooperar en la investigación o enjuiciamiento de esos delitos, ¿no? Entonces, alentar las víctimas y proteger las víctimas. Ellos pensaron entonces, antes de que pasaron esa ley, que hubo crímenes y hubieron crímenes en la comunidad inmigrante, pero, mucha gente tenía miedo de reportar o buscar ayuda para protección porque tenía miedo que entonces iban a ser deportados, ¿no? Por, buenas razones, porque eso pasó. Entonces, por eso, entonces, pasaron la visa U, la ley de la visa U, para poder facilitar entonces la colaboración de la comunidad inmigrante en la resolución de crímenes, ¿no? Y dando, entonces, ¿cómo se llama? En regreso, entonces, para su cooperación, entonces el gobierno da un camino para aplicar la visa U.
La visa U, ¿cuáles son los requisitos? Primero los crímenes, porque el primer requisito es que la persona es una víctima de un crimen específico, no cualquier crimen. Ustedes también pueden googlear crímenes de la visa U y ustedes van a ver una lista completa de los crímenes para que ustedes puedan aplicar una visa U. Entonces, usa esa Google mucho para entonces buscar información y leerlo, ¿no? Entonces, víctima de un crimen específico que ocurrió en los Estados Unidos. Entonces, si a mí me pasó algo en mi país de origen, no importa, debe de haber pasado en el territorio de los Estados Unidos. ¿Cuáles son algunos ejemplos de crímenes específicos? Violencia doméstica, violación, incesto, acoso, explotación o explotación sexual, asalto criminal, pero solamente de nivel felony. Aquí en los Estados Unidos hay básicamente tres tipos de crímenes. Uno es una violación, uno es un misdemeanor y otro misdemeanor es más o menos un delito y hay felony, el nivel más grave, ¿no? De crímenes. Para calificar por la visa U, el crimen debe de ser felonial. Now, ustedes vean que un crimen aparte es la violencia doméstica. Violencia doméstica no importa si es misdemeanor, violación o felonia. Solamente cuando es asalto criminal entre extraños. Yo camino en la calle, me atacan a mí, es un ataque felonial. Entonces, muy serio. Sí, yo podría calificar para la visa U. Si me atacan en la calle y lo cargan, arrestan la persona que me lo hizo y lo ponen cargos, pero son misdemeanor cargos, no califico. Por eso es tan importante cuando recibimos el caso pronto, nosotros de vez en cuando podemos hacer una abogacía también con la policía o con la fiscalía a ver si ellos pueden aumentar los cargos. Si la víctima, la persona en nuestra oficina lo quiere, ¿no? Nosotros nunca lo hacemos sin el conocimiento y sin el permiso de la persona que fue la víctima, ¿no? Pero de nuevo, muy importante entender que violencia doméstica es un crimen aparte, ¿no? Categoría aparte. Entonces, eso puede ser de nivel violación, de nivel misdemeanor, de nivel felonia. Pero si es entre extraños, solo crímenes de nivel felonial, ¿no? Seguimos también homicidio involuntario, extorsión también, secuestro y trata de seres humanos también. Esos son unos ejemplos, hay más crímenes, pero esos son los más comunes que vemos. Pero de nuevo, entonces, busca más información sobre eso en el Internet. También intentos de cometer cualquier de esos crímenes son válidos para la visa U. Si uno intenta cometer violencia doméstica, si uno intenta cometer incesto, también califica la víctima para una visa U. Muy importante. ¿Qué iba a decir más? En la ley también dice que crímenes similares, también inmigración está dispuesta a considerar como crimen de visa U. Por ejemplo, crímenes de odio. Crímenes de odio no están incluidos en la lista de crímenes de la visa U, en la ley de la visa U, pero son semejantes, similares, ¿no? Entonces nosotros hemos también hecho casos de hate crimes, ¿no? Crímenes de odio como visa U, aunque en la lista ustedes no lo van a ver, pero nosotros consideramos que en la lista de crímenes contra comunidades vulnerables sí cabe también el crimen de odio, ¿no? Entonces nosotros tratamos y logramos también con esos crímenes, ¿no? Caroline, qué pena. Yes. Si puedes dar unos ejemplos un ejemplo de crimen de hate, because maybe that might not translate. Ok, entonces crimen de odio, por ejemplo, es cuando una persona es atacado, por ejemplo, ¿ve? Yo ando en la calle y una persona odio mi raza o odio mi expresión de género o mi orientación sexual
o mi siendo discapacitada, entonces, o mi, mi persona, y entonces este odio hacia esa calidad que yo tengo o esa manera en que yo me identifico fue razón central del ataque también, ¿no? Entonces, esos son ataques racistas, ataques de personas, entonces ataques contra mujeres porque son mujer, ataques contra la comunidad LGBT, eso entonces podrían ser cargado también como crímenes de odio. Y entonces una persona puede ser atacado en la calle por esa razón también. Entonces, y los cargos van a haber ataque, serio, pero también van a aumentar, van a poner otros cargos también encima de eso, lo que aumenta el nivel del caso, ¿no? Entonces, siendo cometido por odio también aumenta ¿cómo se llama? La gravedad del caso. Yo, por ejemplo, hice un caso de jornaleros que vivieron en Long Island o viven todavía en Long Island y atacaron su casa, lo incendiaron. Entonces, hubieron adolescentes racistas en el área allí que entonces ponían incendio en la casa de esos jornaleros y entonces podían escapar, pero entonces se quemó toda la casa y entonces eso fue el crimen de arson, yo no sé cómo se llama ahorita en español, pero entonces de incendio y es un crimen. Y también aumentaron los cargos porque también fue el odio, porque entonces fue dirigido por su odio hacia la comunidad inmigrante. Y nosotros podíamos hacer visas U por cada uno de esos jornaleros por siendo víctima de este crimen de odio, ¿no? Gracias. También tenemos una pregunta de Guadalupe. Ella pregunta, ¿puede dar ejemplos de casos de secuestro? Secuestro, por ejemplo, y de nuevo, entonces debe de ser un secuestro criminal, ¿va? Que es un crimen también. Entonces podría ser una persona secuestra a otra persona, lo mantiene contra su voluntad. Podría ser también, por ejemplo, secuestro de niños, pero entonces solamente criminal, ¿eh? Muchas de mis clientes piensan que cuando ellos escapan con sus hijos en un refugio, que el abusador entonces puede reclamarse por secuestro. Eso no es necesariamente el caso. Cuando hay una orden de custodia o cuando están violando una ley, claro que sí, pero normalmente cuando ellos tienen derechos custodiales, no es secuestro. También secuestro, entonces, cuando, por ejemplo, jóvenes se secuestran para ser explotados sexualmente, ¿no? Entonces secuestran y entonces lo mantienen en un lugar forzadas para dar esos servicios sexuales. También entonces puede ser cargado como secuestro, ¿no? Pero de nuevo debe de ser crímenes como determinado por, y yo voy a ir al siguiente pantalla, por las autoridades. No es que yo puedo sentarme aquí en mi casa, pensar, oh, yo fui víctima de secuestro, nadie lo sabe, pero yo lo soy y por eso yo califico por la visa U. No, debe ser un crimen determinado por alguna autoridad, ¿no? Las autoridades, una agencia que se dedica a la investigación o persecución de ese tipo de crimen, ¿no? Vamos al siguiente. Entonces, además del, bueno, Paula, yo voy a contestar entonces a Paula, ¿no? Buenas tardes, un asalto con arma blanca colaboró con la policía, pero nunca capturaron hace 20 años. ¿Podría calificar? Paula, yo voy a recordar tu pregunta porque yo tengo una pantalla que entonces se dedica un poquito en eso. Entonces, mantenga un poquito de paciencia, de acá sí estamos, ¿no? Muy buena pregunta, porque tiene diferentes elementos, ¿no? So, crimen específica, y ustedes van al internet, buscar la lista y ustedes van a ver, ¿no? Más requisitos son, la víctima tiene que tener información sobre el crimen, también es requisito de la ley, víctima tiene que tener información sobre el crimen,
y la víctima ayuda a una agencia, y aquí estamos, policial, judicial, administrativa o corte, a investigar o enjuiciar el crimen. No puede ser yo concluyo que yo soy víctima de un crimen, por eso yo califico, porque yo tengo información sobre el crimen contra mí. No, yo debo de haber compartido eso con una agencia policial, judicial, administrativa o corte, quien investiga o enjuicia ese crimen. Entonces podría ser, right? Policía local, estatal o federal, fiscalías estatales o federales, cortes estatales, federales, pero también agencias de protección de niños. Entonces, cuando la Agencia de Protección de Niños, ACS, viene a mi casa y va a investigar violencia doméstica a mi casa, y yo doy información sobre violencia doméstica en mi casa y yo colaboro con ACS en su investigación del crimen de violencia doméstica, yo podría ser elegible para la visa U. Incluso yo llamo a la policía por un secuestro, digamos, me han secuestrado y yo escapé y yo corrí. Y ahorita yo llamo a la policía. La policía empieza una investigación. Me preguntan muchas preguntas. Yo tengo información para ellos. Yo colaboro con la policía en su investigación del crimen. Yo puedo estar elegible por una visa U. Es muy importante, entonces, para la autopetición VAWA, para asilo, para la visa T, no es necesario haber reportado nada a nadie. Para la visa U, sí. Uno tiene que haber reportado el crimen a una de esas agencias. Son muy importantes, ¿no? Entonces, no puedo vivir esos secretos, ese crimen en secreto. No, para la visa U debe de haber sido un reporte, una colaboración con una de esas agencias. Yo debo de haber compartido información, muy importante. Último requisito es yo sufrí daños físicos o mentales serios, no solamente físicos, podría también ser mentales. La mayoría de casos, entonces, de esos tipos de crímenes, los daños son una combinación, ¿no? Entonces, pero siempre cuando nosotros vemos la palabra o, es muy rico, ¿no? Porque quiere decir que nosotros podemos escoger, o los dos, no importa, ¿no? Debo de haber sufrido daños físicos o mentales como resultado de este delito, ¿no? Entonces, nosotros tenemos en preparar la aplicación, explorar con la víctima, oiga, ¿cómo usted sufrió como resultado de este crimen? No de los 100 crímenes que pasaron en el pasado, ni los crímenes que usted sufrió a manos de otras personas. No es una ¿cómo se llama? Una, no sé la palabra, pero entonces no es para mostrar que uno sufrió lo más, no. Como resultado de este crimen, ¿no? Del crimen con que nosotros cooperamos, ¿no? Eso es el único crimen para que nosotros debemos demostrar que sufrimos, ¿no? Muy importante recordar eso. La visa U, cooperación y daño físico y mental. También, ese título entonces no aparece tanto en esa pantalla, perdón, pero también puede aplicar para la visa U después de una orden final de deportación o cuando una persona está en un proceso de deportación, no importa. Siempre puede aplicar eso, ¿no? Después, me ordenaron deportado, ya en la frontera, ya cuando yo traté de venir, ya me mandaron atrás y yo manejé regresar aquí, o me negaron mi aplicación de asilo, ahorita puedo aplicar. Siempre puede aplicar para una aplicación de visa U. Y eso, Paola, eso es en respuesta de tu pregunta, no hay límite de tiempo. Si usted dio, perdón, el ejemplo de un crimen que pasó hace 20 años, sí, claro, todavía elegible.
Por eso yo siempre cuando yo hablo con las organizaciones que también están en la ciudad, yo les digo, no se limiten a los abusadores, a las personas que cometen crímenes de hoy, porque quizás tenemos que ir buscando hace 3 relaciones, porque quizás entonces en la relación de corriente no hay crímenes de visa U, pero en, por ejemplo, 2011 o 2009, hubo una persecución, una investigación de un crimen de la visa U contra un abusador y yo estaba la víctima y yo sufrí daño, entonces todavía ahora puedo aplicar. Mi único o nuestro único reto es que las agencias de policía, judiciales, ACS, pueden luchar, encontrar documentos sobre ese crimen. Eso es el único reto. Lo más viejo, lo más complicado podría ser, pero es muy posible, ¿no? Entonces, no hay fecha límite. No es que, oh, ese crimen es viejo, eso me pasó antes de lo que sea. No, no hay fecha límite. A ver, entonces, eso fue la pregunta de Paula. La policía nunca capturaron. No importa, ¿no? Porque la policía también puede certificarme que yo colaboré. No es necesario que lo capturaron, ¿no? Lo que es necesario, y regresamos a los requisitos, ¿no? Crimen de visa U, sí. Asalto con arma blanca. Pero eso es, entonces, si es un extraño, debe de ser, ustedes ahorita saben, de nivel felonial, right? Si es un extraño, nivel felonial. Si fue de violencia doméstica, no importa, right? Eso es muy importante recordar. Reportado a la policía, si la víctima dio información a la policía, colaboró con la policía, no importa que nunca podían encontrarlo, la policía le puede entonces certificar como víctima que colaboró y ahorita entonces usted elegible para la visa, aunque pasó hace 20 años. De nuevo, complicaciones, podemos encontrar los documentos, ¿no? Eso es Paola. Sisa Pacari, maltrato de pareja, violencia doméstica y la persona salió del país y la fiscalía analizó y han aceptado, pero no pudo aplicar la visa U. ¿Qué puede hacer esa persona? La persona también puede aplicar desde el extranjero. Entonces, el único requisito, vamos de nuevo entonces a los requisitos. Ni hay un requisito que dice que la persona debe de estar en los Estados Unidos cuando aplica, ¿no? La persona puede aplicar desde el extranjero y aplicar entonces también una aplicación entonces para poder entonces procesar su aplicación desde el extranjero, ¿no? Es posible también, pero el crimen debe de haber pasado en los Estados Unidos y todos los requisitos deben de haber logrado, ¿no? Narcisa pregunta, mi esposo fue asaltado y le robaron, él hizo reporte a la policía. ¿Puede haber un caso de visa U? Bueno, ahorita usted sabe, Narcisa, aquí es si no conoció su atacantes, si fue cargado, entonces en el reporte de policía, fue también cargado como un ataque físico. Solo robo, no, solo robo, me roban dinero, me roban eso, pero sí también me hacen daño, me atacan también físicamente en el proceso de robarlo. ¿Y está incluido en el reporte de policía? ¿Y es de nivel felonial? Sí, claro que sí. De vez en cuando hay robos y entonces la dejan la persona entonces bien herida. Entonces también es felonia, ataque felonial. Y sí, entonces podría hacerlo. Por ejemplo, el esposo de pareja de una cliente mía, entonces pasó eso en Jackson Heights hace unas semanas, pienso que sí. Entonces lo robaron con pistola y entonces, ¿cómo se llama? Golpearon en la cabeza también con la pistola. Y fue un ataque felonial, también un robo, pero también un ataque felonial y la persona es elegible para aplicar la visa U. Siempre vale la pena averiguarlo. ¿Qué dice el reporte de policía? Vaya al precinto, yo puedo obtener una copia. ¿Cómo obtengo una copia del reporte de policía? ¿No? ¿Cómo busco ayuda de obtener una copia del reporte de policía para que yo pueda leer exactamente cómo fue descrito, ¿no? Escrito el tipo de crimen, muy importante, ¿no?
Lina, quiero hacer una pregunta y estoy acá sola con mi hijo para hacer el estatus juvenil para mí. Para usted solo podría calificar si usted tiene menos de 21 años, ¿no? Entonces, su hijo, si usted es solo con su hijo no tiene papeles, el hijo tiene menos que 21 años, soltero, y sufrió abuso, abandono y negligencia por parte de su papá, y no tiene contacto con su papá, sí podría ser elegible el niño también para Special Immigrant Juvenile Status. Safe Passage, yo voy a ponerla ahorita en el chat. También es una organización muy buena, entonces, que hace mucho de esas peticiones, y también la organización The Door. Pero esas organizaciones que yo mostré en la pantalla anterior, cada uno de ellos también hace esos tipos de casos, ¿no? Entonces, muy importante de llamar, pero Safe Passage es una organización que se dedique específicamente a ese tipo de casos. Menos de 21 años, y sufrió abuso, negligencia y abandono por parte de uno o los dos papás, ¿no? Y está presente aquí en los Estados Unidos. Enna Guiti, puedo meter en un asilo político después de 4 años de estar en el país, aunque no he asistido a una corte y tengo un proceso. Poquito afuera del ámbito de esa presentación, asilo debes de aplicar dentro de 1 año de llegar aquí en los Estados Unidos, o cuando cambió algo que completamente cambió su temor regresar a su país. So, debe de haber una razón, y cuando hay una razón extraordinaria, usted puede aplicar más tarde. Yo me doy cuenta que hay muchísimos abogados, especialmente en Queens, que están aplicando, cobrando mucho, y entregan aplicaciones de asilo para personas que han estado aquí en el país mucho más que 1 año, que han estado aquí 5, 6, 7, 8 años. No son elegibles para asilo, pero aplican de todas maneras, porque la meta es acceder a diferentes tipos de casos cuando ellos están en un proceso de deportación. Muy riesgoso, yo no voy a hablar sobre eso ahorita, pero poquito para otra presentación es. Narcisa tiene reporte de policía que dice felonia, sí califica para la visa U. Si, por ejemplo, parece calificar, ¿no? Podría calificar, pero es muy buena noticia si dice felony, right? Guadalupe, el caso unlawful imprisonment in the second degree, ¿califica para la visa U? Hay reporte policía. Sí, cuando está en una relación de violencia doméstica, right? Sí es, pero no, take that back. Entonces, corrijo yo. Entonces, sí podría ser elegible a la persona, porque unlawful imprisonment también es uno de los crímenes de la visa U. Hay reporte policía, busca ayuda con ese reporte policía, porque podría ser elegible, definitivamente. Disculpe el error. Javier, buenas tardes. A mí me asaltaron 2 veces, hice el reporte a la policía, eso tiene como 15 años, pero no tengo copia de reporte, ¿podría calificar para la visa? Para saber eso, sumamente importante pedir el reporte policía. Ustedes pueden ir, y eso entonces yo voy a poner, se llama, si ustedes googlean NYPD FOIL, eso entonces es una pantalla de la policía en que en línea ustedes pueden hacer una petición poniendo entonces su nombre, que buscan, entonces el reporte policía. Si es un poquito complicado, ustedes buscan organizaciones que le pueden ayudar con eso, ¿no? Pero es importante que usted tiene el reporte policía, ¿no? Porque, de nuevo, es importante que sabemos fue felonia, qué tipo de crimen fue, ¿no? Hace 15 años, Javier, no importa porque no hay fecha límite, ¿no? Por lo que importa es que fue, si usted no conoció la persona que te atacó, que fue de nivel felonial, ¿no? Entonces, no importa que no les arrestaron la persona por sufrir daño físico o mental, y siendo un crimen felonial, usted podría calificar. Juan, yo tuve un abuso de trabajo psicológica, explotación de horas de trabajo sin pago. ¿Puedo calificar en algún programa?
Eso entonces podría ser, si es robo de pago, difícil, eso es difícil, pero si es más que un robo de pago normal, entonces si es una explotación muy grande, grave, podría ser tráfico laboral. Usted podría calificar por la visa U, pero debe de haber sido reportado por la visa U, ¿no? Un reporte es requisito para la visa T, perdón, no necesita reportar. Pero definitivamente para la visa U, usted va a tener que haber reportado la explotación, ¿no? A una agencia policial de corte, de investigación, ¿no? Y entonces también el Departamento de Labor también yo debería de haber puesto allí, igual como protección de niños, el Departamento de Labor también certifica para la visa U. Eso quiere decir que usted debe de haber reportado el crimen al Departamento de Labor, ¿no? Yo contesto unas preguntas más y yo voy a seguir con la presentación, ¿no? Porque yo tengo algunas pantallas importantes. Alicia, yo voy a llegar entonces al tiempo de proceso. Si tengo un asilo aprobado, eso también es afuera, Sara. Eso es diferente presentación, ¿no? No puedo contestar. Juan, no hubo reporte policial, pero hubo una demanda en la que estoy incluido. Podría ser elegible. Eso busca ayuda, ¿no? Pasando por violencia doméstica también eso. La última, Sisa Pacari, yo voy a contestar. Mi hermana, la madre y mi sobrino fue asesinado en los Estados Unidos hace más de 15 años. Mis padres están en los Estados Unidos, están aplicando la visa U, pero su hijo está en Ecuador. Él tiene 17 años, puede aplicar la visa U. Me imagino que está incluido en la aplicación de sus papás. ¿Cuánto demora? Cuando la aplicación de sus papás es aprobado, también lo de 17 años puede procesar su aplicación. No importa cuándo cumple el 21 años, perdón, no importa cuándo cumple el 21 años porque cuando aplicaron, cuando él tenía menos de 21, sería bien. Su edad, digamos, legalmente está congelado. Quiere decir que mantenemos esa edad por la vida del caso, ¿no? Si yo tengo 15, estoy incluida en el caso de mis papás o mi mamá o mi papá. Ahorita yo cumplo mis 21 años, yo tengo 28 años, no importa, porque cuando aplicaron mis papás, ellos tenían menos, yo tenía solo 15 años, ¿no? Yo veo muchísimas preguntas, pero me falta tiempo. Yo no sé, Vanessa, entonces, ¿qué hago? Pero entonces ustedes también después pueden comunicarse conmigo y yo puedo contestarlos, porque me falta tiempo entonces de contestarlos todo, ¿no? Sí, entonces, si puedes seguir con la presentación y voy a ver si puedo guardar el chat. Perfecto, perfecto. Eso fue perfecto. Yo tengo aquí un ejemplo, entonces, eso fue de robo, ataque felonial. Yo no voy a hacer ahorita, porque nosotros hablamos mucho de eso. A ver, entonces, de la colaboración un poquito. Déjame hacer brevemente ese ejemplo. Jackson es de Panamá, vive en Corona. Un día, hace 2 semanas, su pareja empezó a golpearlo. Jackson tenía mucho miedo, pero no quería llamar a la policía. Sin saberlo, una vecina preocupada lo hizo. Jackson no habló mucho con la policía cuando llegaron a la casa ese día, pero de todas maneras arrestaron a su pareja. En ese caso es muy importante saber que aunque Jackson no llamó a la policía, fue la vecina, ¿no? No importa, no importa. No es la víctima que debe de haber llamado a la policía. Me pueden atacar en la calle. Una persona que me vea atacada puede llamar a la policía. Yo puedo calificar para la visa U. Son muy importantes, entonces no importa quién llamó a la policía. Es mi colaboración, mi dar información que es importante, ¿no? Eso es muy importante darse cuenta. También quiero entonces poner ese y después voy regresando a algunas preguntas, ¿no?
Crímenes contra niños americanos, por ejemplo, incesto, por ejemplo, abuso de niños, por ejemplo, digamos, violencia doméstica, no contra niños, es una forma de abuso de niños. Incesto, ataque sexual. Por ejemplo, el babysitter molestó mi hija menor, pero mi hija menor es ciudadana americana. ¿Yo podría calificar para la visa U o porque ella es ciudadana? Sí, la respuesta es sí. Yo puedo también aplicar para la visa U si yo colaboro, si yo soy la persona que colaboro con las autoridades, con ACS, con la policía, si yo doy información, pero también debo demostrar que yo sufrí daño físico o mental. No es tan difícil. Me afectó mucho, ¿no? Entonces, por eso, entonces, es un ejemplo, ¿no? Entonces, que eso, entonces, digamos que eso pasó conmigo. Yo debo demostrar que como resultado del crimen por el babysitter contra mi hija americana, yo sufrí daño físico o mental. Si yo puedo mostrar eso, yo puedo aplicar la visa U, aunque el crimen fue cometido contra mi hija menor, right? Entonces, americana. So, es muy importante darse cuenta de eso también. So, aumenta un poquito el grupo de crímenes, ¿no? No debe de ser directamente contra la persona que está aplicando, pero la persona debe demostrar que colaboró, que sufrió daño y entonces tenía información sobre el crimen, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese ejemplo, yo di información sobre el babysitter, ¿no? Yo di información sobre mi hija, sobre mi casa, dónde pasó, ¿no? Entonces, yo podría ser elegible también. Muy importante de darse cuenta que la persona que cometió el crimen o el delito no es elegible para protección de la visa 1. Entonces, el abusador no puede recibir protección cuando él comite o ella comite el crimen, no puede ser incluido como dependiente en el caso de la visa U. ¿Dónde podemos encontrar más información sobre casos criminales en la corte? Eso sitio web, de nuevo yo lo pongo en rojo, ustedes lo pueden googlear. Eso es un sitio web donde hay todos los casos criminales en este momento en todo el estado de Nueva York, estatales. Entonces, cada persona que ha sido arrestado por la policía y está llevado enfrente de la corte criminal aparece en ese sitio web. Es público la información. Hay información sobre fecha del incidente, fecha del arresto, cargos y fechas de que la persona debe de presentarse enfrente del juez. Si hay fianza, mucha información disponible. Vaya allí, entonces ustedes van a navegar ese sitio y entonces muy abajo, entonces cuando están en el sitio y ustedes pusieron entonces el nombre o los 3 primeros letras del primer nombre, 3 letras, primeros letras del apellido, ustedes van a ver muchos casos, ustedes escogen lo que es porque entonces, por ejemplo, el nombre es muy común, usted debe de chequear si entonces es el mismo año de nacimiento, porque solo tiene año de nacimiento, y muy en fondo en la página se encuentran cargos, appearances, quiere decir presencias en la corte, y también el resumen del caso, muy abajo. También se pueden obtener copias de reportes de policía de violencia doméstica solas y copias de órdenes de protección de los centros de justicia familiar en New York. Si no es un reporte de violencia doméstica, solo lo pueden obtener por un FOIL, por ese online, lo que yo puse en el chat. No lo pueden obtener en los Family Justice Center. Pueden ir al precinto, pero no dan muchos reportes ni a la víctima. Es muy difícil. Pero busca ayuda, busca y googlea también muchas cosas, ¿no? Para sacar más información, muy importante. ¿Quiénes pueden estar incluidos en casos de la visa U? Hijos solteros menos de 21 años en los Estados Unidos o en el país de origen. Hijos solteros, porque de nuevo, si un niño de 16 años se casa, no más la ley se considera como niño, ¿no? Entonces, hijos solteros menos de 21 años.
Hijos, la palabra hijos y hijas de cualquier género, ¿no? También incluye hijastros legales, ¿no? Legales quiere decir, si yo tengo un novio que tiene hijos, eso no son mis hijastros legales, ¿no? Porque yo debe de haber sido casado con mi pareja, ¿no? Entonces debe de ser formalizado. Los niños incluidos mantienen su elegibilidad cuando cumplen 21 años, como yo expliqué apenas, pero el requisito es que fueron incluidos en la aplicación antes que cumplieron su 21 años, ¿no? Entonces, o cuando el papá aplicó cuando los niños todavía tenían menos que 21 años. Eso es el momento que cuenta, ¿no? Esposos también pueden ser incluidos, esposos de nuevo legales, ¿no? Entonces mucha gente dice, oh, eso es mi esposo, pero no hay matrimonio ni nada, ¿no? Entonces no es un esposo bajo la ley. También pueden ser incluidos hermanos, quiere decir hermanas o hermanos, sea aquí, sea en el extranjero, menos de 18 años. Y eso solamente pueden incluir los aplicantes de menos de 21 años. Entonces, cuando yo tengo 19, mis hermanos menos de 18 años pueden ser todos incluidos en mi caso. Si yo tengo 22, ni puedo incluir ni uno de mis hermanos. Solo cuando yo tengo menos de 21 años, yo puedo incluir hermanos menos de 18 años. ¿Right? A ver, ¿cuál es eso? Entonces pregunta que también que había sobre el tiempo de procesar. Horrible, 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 horrible. Por la ley, en la ley dice que solo hay 10,000 visas U que inmigración puede otorgar cada año. Y un año de inmigración corre no de enero 1 hasta diciembre 31, su año corre de octubre 1 hasta septiembre 30. Eso es un año de inmigración. Cada año ellos pueden otorgar por la ley, no es una decisión así, no, se dice en la ley 10,000 cada año. Porque hay ahorita 140, 150,000 casos pendientes. Ustedes pueden entonces imaginar que hay retrasos tremendos en ese tipo de casos. Ahora estamos viendo más o menos 5 o 6 años hasta la visa U, pero más o menos 4 años hasta un permiso de trabajo. Eso es un permiso de trabajo de 4 años, pero todavía no es la visa U aprobado, ¿no? Pueden solicitar la residencia permanente después de 3 años en el estatus de la visa U. Entonces el tiempo total es tremenda, ¿no? Entonces que tenemos que esperar por una visa U. Haber dicho eso, el tiempo vola, el tiempo super bola, porque yo estoy dando visas U y residencias a personas que empezaron hace muchos años y aquí estamos. Y si nunca hubiéramos empezado, no habíamos tenido nada, ahora tampoco. Yo siempre muy proponiente de aplicar. En inmigración deben de recordar también que los remedios no son exclusivos. Entonces ustedes no tienen que preocuparse, oh, ahorita estoy aplicando la visa, pero eso precluye que yo puedo aplicar por un caso más tarde. No, usted puede tener un caso de visa U, un caso de asilo, un caso de autopetición VAWA, lo que usted quiere, uno encima del otro. La única cosa que tiene que darse cuenta es que inmigración junta todos esos casos y va a ver si ustedes están dando información consistente. Si yo digo una cosa en mi aplicación de visa U, otra cosa en mi aplicación de asilo, ellos probablemente van a negar los dos. Tiene que darse cuenta entonces de que los detalles sean consistentes. Diferente información incluyen por cada aplicación, pero por ejemplo, si en una aplicación digo que soy casada y en el otro que soy viuda o divorciada, eso podría ser problemático, ¿no? Entonces se dan cuenta cuando tienen más que una aplicación que siempre la consistencia es muy, muy, muy importante, ¿no? A ver. Yo tengo aquí, no vamos a este. Eso entonces pasa mucho, entonces yo quiero entonces también compartir eso. Ese es un ejemplo entonces fictivo. Yareli quiere aplicar para cupones de alimentos para sus hijos, pero su vecina decía que eso afectaría su caso de visa U.
ella no sabe qué hacer. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que ella aplica o no aplica? Quizás lo pueden poner en el Q&A y yo puedo ir y yo voy por unas preguntas, 1 minuto y ya vamos a ver. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se pueden aplicar o pueden también compartirlo en el chat? Yo no sé dónde. ¿Que pueden aplicar o no puede aplicar? No afecta, dice, ok, sí aplica, pero no sé si el Estado pensará que es una carga. Muy buena, Sara, entonces. Entonces, eso es entonces un poquito complicado también. Para la visa U y los casos humanitarios no importa por nada si la persona es lo que digamos un cargo público, ¿no? Eso también le pueden googlear, ¿no? ¿Qué es un cargo público, no? Un cargo público, entonces, es un concepto que desarrolló por las peticiones familiares. Si yo pido a mi esposo, yo debo demostrar a inmigración que yo tengo un cierto ingreso y mi esposo no puede aplicar por asistencia pública porque yo estoy mostrando al gobierno que yo lo puedo mantener, ¿no? Entonces, en esos casos de relaciones familiares, de peticiones familiares, la persona, el beneficiario, el inmigrante, no puede aplicar por asistencia pública porque podría ser un cargo público. No es el caso con esos tipos de casos en que nosotros nos dedicamos, los casos humanitarios. No son casos de peticiones familiares. Entonces, visa SU, autopetición VAWA, solicitud VAWA, visa T, asilo, no importa. Y además, Yareli no está aplicando en su propio nombre, ¿no? Yareli está aplicando por sus hijos ciudadanos, me imagino. Entonces, tampoco entonces afecta a Yareli. Tampoco los niños, porque yo he recibido esa pregunta también muchas veces, Yareli no tiene o los niños no deben de pagar atrás al gobierno el dinero que recibieron. Mucha gente dice eso, pero los niños, yo no voy a coger los cupones porque eso quiere decir que mis hijos deben de devolver el dinero que recibieron. No es justo, no es así. Yo he escuchado que no pueden ir al colegio porque recibieron cupones. No es así, no es justo. Entonces, no hay esos requisitos, ¿no? Entonces, las personas que califican, especialmente los niños, aplica. Cuando la persona tiene una aplicación humanitaria o cuando no hay aplicación. Por ejemplo, hoy día yo no tengo petición familiar porque yo no estoy casado, yo no estoy casada. Entonces, yo voy aplicando todos esos beneficios. Digamos que en un año yo me caso y mi esposo me empieza a pedir. En ese entonces yo tengo que asegurar que yo cierro todos mis casos de violencia doméstica, perdón, de asistencia pública. Entonces solamente cuenta cuando yo tengo un caso abierto al aplicar. El gobierno solamente vea desde ahora en el futuro. Ellos no van a decir, Carolina, tú habías recibido cupones o asistencia pública hace 5 años y entonces ahorita tu esposo te pide, pero te vamos a negar porque carga pública. No, eso es entonces al aplicar una petición familiar con un ciudadano residente. En ese entonces debemos de asegurar que nuestra casa es limpia de asistencia pública. Hasta ese momento pueden aplicar por sus hijos, si ustedes están elegibles por algo, pueden aplicar. Pero que cierran esos casos, entonces lo más antes que una persona le va a pedir, porque en ese entonces la persona podría ser una carga pública. Yo pienso que ya llegamos, mira, que es 7:31, porque eso fue mi último ejemplo. Aquí es mi información completa. Ese número de teléfono, por favor, no me llamen porque yo recibo tantísimas llamadas cada día, pero si me pueden textear, ese número se aparece en WhatsApp, pero hágame el favor, no preguntas que ustedes mismos también pueden encontrar, ¿no? En el internet. ¿Dónde puedo ir con esa pregunta?
trata de buscar información de esas organizaciones primero, ¿no? Para violencia doméstica, que entra uno de esos centros en su condado de residencia, ¿no? Que si ustedes pueden hacerme el favor de hacer su tarea, porque de nuevo nosotros hacemos el trabajo por gratis. Si yo estaba cobrando, a mí quizás, yo no sé, me importaba menos porque ustedes estaban pagando por los servicios. Ahorita yo debo de dedicarme mucho a mucha gente y yo doy prioridad a las personas que tienen caso y con quien estamos trabajando y casos que entonces podríamos hacer, ¿no? Entonces, pero, busca información y me deja saber cualquier pregunta que podrían tener y siempre estoy dispuesta a mejor ayudarle a navegar ese sistema, ¿no? Gracias, Caroline. De nada. Yo veo a dos manos. Voy a permitir que ellos sea attendee para preguntar. Perfecto, perfecto. Gracias. Hola, Leticia, ¿sí? Hola, sí, lo que pasa es que quería ver si podrían poner en la pantalla, bueno, o tener algún nombre de una organización para poder aplicar, por todo lo que he escuchado, pues mi hermano él sufrió asalto después del trabajo, tenemos reporte de la policía, detuvieron al tipo que lo golpeó, él tuvo fractura, él fue al hospital. Y no sé si alguna de las organizaciones que habían puesto, escuché que mencionaron, podría ayudarnos con eso. Claro que sí, Leticia. Y yo puse en la pantalla entonces la lista de las organizaciones, ¿no? Entonces, Okay. ¿y quién entonces causó el ataque? ¿Usted decía que por parte de quién fue? Lo que pasa, él había comenzado a trabajar del trabajo, por lo que el policía dice, él incluso no conoció al agresor ni nada de eso, no sabe quién es, pero... Pero lo reportó, ¿no? Sí, tenemos reporte, bueno, sí, está con la policía, el detective vino, tomó declaraciones, como 3 veces le tomó declaraciones, él tuvo una costilla fracturada. Sí, Y cada uno de esas organizaciones se dedica en eso. Nosotros hacemos de violencia doméstica y violencia de género, entonces Santuario no tendría la mejor organización, pero por ejemplo, Unlocal, al bajo de esa lista, sería muy bien. También Make the Road, también Servicios Legales de New York, también New York Legal Assistance Group. También cada una de esas organizaciones ahora en la pantalla podría ayudarles. Ok, sí, muchas gracias. Lo que pasa es que estaba escuchando, pero no pude como anotar nombre de la organización o así. Ay, Entonces perdón. sí me interesa porque pues la verdad pues tampoco no me parece justo. Pero entonces, Leticia, yo voy a poner entonces lo que puedo hacer y apunto entonces mi número de teléfono y me mando un mensajito y yo le mando entonces los nombres. Es 929 266 929-266 4007. 4007. Okay. Perfecto. Mándeme un WhatsApp en ese número. Bueno. Sí, muchísimas gracias. De nada, de nada. Muchísimas gracias. También tenemos a Karin Viola. Hola, Karin. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Corinne. Sí, yo soy Case Manager y asistente legal en una organización. Mi pregunta es, ¿ustedes están recibiendo casos de asilo? Sí, para víctimas de violencia doméstica y víctimas de violencia de género. Violencia de género, cuando dice violencia de género, se refiere a víctimas de abuso doméstico, algo así, o personas que son abusadas por su orientación sexual. Ambos. Y entonces siempre entonces trata de referir
debo de decir también por los miles de personas que entonces vinieron a la ciudad, no es tan fácil encontrar, pero trata de definitivamente y en los centros de justicia familiar, yo no sé qué condado vive, si es en Queens, que visita entonces el centro en Kew Gardens y busca ayuda allí, manda a los clientes allí. Entonces manda a los clientes suyos a los centros de justicia familiar, en el condado donde vive la cliente, ¿no? Perfecto. Entonces, yo trabajo en Queens, mis clientes son por lo general de Queens, entonces sería como buscar el centro de justicia familiar. Yep. Ok, Kew perfecto. Gardens. Muchas gracias. De nada, un placer. El próximo es... Ok. ¿Ya hicimos Ana? ¿Aló, Ana? ¿Aló? Sí, ¿Aló? te escuchamos, sí. Yo tengo una pregunta. Yo llevo ya 9 años aquí y yo he buscado las organizaciones para ver si me pueden ayudar con asilo porque yo en mi país, yo trabajé con políticos y yo tuve amenazas de muerte. Entonces prácticamente me sacaron de mi país sin yo quererme venir. Pero yo no puedo regresar todavía. Entonces, y las organizaciones solo me saben decir que tengo que estar esperando porque hay muchos casos. Yo ya llevo 9 años aquí y no me han agarrado, ni siquiera me han dado como una cita para hacer mis consultas a ver si yo puedo aprobar para el asilo. Eso es un poquito afuera del ámbito de esa presentación. Si ha estado aquí 9 años en el país, usted no es elegible ahorita para asilo. Si usted aplica para el asilo sin tener una razón que algo cambió en su país, entonces, o en su situación que le hace elegible, se lo van a negar en la entrevista y van a ponerle un proceso de deportación. Eso es un riesgo. Entonces, la mayoría de casos cogidos son de personas que ni tienen un año aquí en el país, pero no es el ámbito de esa presentación, pero sigue buscar ayuda, pero 9 años en el país aquí es complicado. Ok, gracias. La próxima es Carmen Pizarro. Carmen, no sé si sabes, tienes que presionar el botón que parece como un micrófono. Ups. Ok, vamos a seguir con Sara. Hola, Sara. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ya, yo tengo una pregunta. Básicamente, pues es muy sencilla. Yo lo que quiero saber es si yo tengo 2 hijas, una de 12 y va a cumplir 16 años, y yo tengo una solicitud de asilo en curso, todavía no llevo ni un año aquí, pero en el colegio de mi hija menor hay una señora que la ha estado acosando, me la ha perseguido en un carro, la ha amenazado, y yo le he puesto varios reportes a ella en la policía. Entonces yo quisiera saber si paralelo a la solicitud de asilo que yo tengo, pues como cabeza de familia, mis hijas podrían aplicar a una solicitud de visa U, pues por la situación con la señora. Entonces, recuerde que es requisito de la visa U, crimen, entonces específico, ¿no? Entonces, el crimen debe de aparecer en la lista, ¿no? Me parece que molestación, lo que me parece que es molestación entre extraños no aparece en la lista y debe de haber sido reportado, ¿no? Sea a ICES, sea a la policía, sea a la corte, ¿no? Reportar es requisito, ¿no? Si usted vive solo con sus hijos y sus papás no está presente por abuso, abandono o negligencia, los niños sí podrían ser elegibles para
estatus especial de juveniles, ¿no? Pero visa U requiere un reporte, requiere colaborar con una agencia y requiere el crimen específico en la lista. Ya, muchas gracias. A su orden. Hola, Carmen. Sí, no puedo, no encuentro. No, sí, ahora te escuchamos. Mira, mi caso es que en el 2002 yo tuve violencia doméstica que mi pareja me pegó. Hice el reporte y a él le detuvieron, me llamaron a la corte criminal, me sacaron fotos de lo que estaba verde en mi pierna y a él le detuvieron, o sea, mejor dicho, yo me fui a la corte a declarar, pero en vista que yo tenía mi trabajo y estaba recién llegada en este país, no pude darme ese tiempo, me fui solo una vez y ahí me dijeron en la corte que como él, o sea, me pegó y me dijo que me iba a matar porque él me llevaba 17 años, más años que yo. Entonces era muy celoso y todo eso, y yo me quise separar y él me dijo que si yo me separaría, él me mataba. Entonces yo le conversé todo eso en la corte y en la corte me dijo que a él le podrían dar muchos años, pero por el problema del trabajo ya no me pude seguir yendo la siguiente vez y no sé él cómo salió. Lo sacaron a él. Entonces, Y muchos casos de violencia doméstica resultan en la persona soltado, ¿no? Entonces, eso no quiere decir nada. Eso no quiere decir que no hubo ni colaboración suya, ni hubo crimen. Es muy posible porque recuerde, en ninguna parte de mi presentación escucharon que el resultado del caso importa. En ninguna parte yo decía eso, porque ¿sabes qué? Porque no es requisito. No es requisito que va a la cárcel abusador, no es requisito que lo sentenciaron, no es requisito que recibe una sentencia y lo ponen en cárcel, no es requisito. Los únicos requisitos son crimen, colaboración, información y daño. That's it. Lo que pasa en el sistema, si ellos entonces tumban los cargos porque no tienen la evidencia, yo puedo colaborar mucho, pero sin embargo pueden tumbar los cargos afuera de mi control. Yo todavía puedo aplicar la visa U. En ninguna parte la ley habla de que entonces un resultado en el caso criminal es necesario. Entonces, usted no puede concluir qué pasó con el caso. Debemos de ver y debemos de tratar, porque por lo mejor entonces la fiscalía le consideró a usted muy cooperativo y usted puede aplicar la visa U. sí, abogada, el problema es que yo ya puse en manos de un abogado, pero como yo le tengo a mis 2 hijos en Ecuador, son 25 años que no le veo a mis hijos. Pues yo vine de Ecuador porque se murió mi esposo. Y soy muy estresada y me pensé regresar a verle a mis hijos, la desesperación. Retiré eso, pero ahora De nuevo puedes aplicar, de nuevo puede aplicar. Se me puede mandar un mensaje. Desafortunadamente no tenemos mucho tiempo para hablar en detalle sobre eso, pero me puede mandar un mensaje y lo consideramos, ¿no? A ver qué podemos hacer. un mensaje o le puedo visitar, abogada, en su oficina. No, un mensaje porque yo no puedo hacer citas con cada persona que tiene una preguntita, ¿no? Entonces yo debo de hacerlo desafortunadamente, ¿no? Telefónico, así de mensaje. Primero, si la persona tiene caso, claro que sí, vamos a tener citas. Gracias, Carmen. Y también para todos voy a poner nuestra información de la oficina del presidente del condado para en caso de más preguntas. How much more? Oh, okay, got it, Carmen. Paola? Oh, perdón. Oh, no, go. No, es una pregunta en el chat de Evelyn Vázquez, directora del distrito para la asambleísta Catalina Cruz.
una pregunta que nos hacen nuestros constituyentes es si su caso se ha demorado mucho tiempo, a dónde pueden contactarse para saber más información. Y si nos puedes decir si están en otros estados donde pueden encontrar organizaciones así como tenemos aquí en Nueva York. Ok, primer punto, cuando entonces tienen casos y no escuchan nada. Si una persona ayudó con el caso, buscan y que van a la persona que llenó el caso. Si llevamos 2 veces, la persona no contesta, entonces motivar a los constituyentes, entonces ir a su oficina, porque yo pienso que debemos de que mantener la responsabilidad de esos abogados que se esconden y que no contestan. Primer punto. Los casos toman mucho tiempo, eso es muy posible. Cuando yo entrego una aplicación de visa U, yo no voy a tener noticias para la cliente por 4 años. Ellos piensan que yo soy mala persona porque no escuchan de mí, pero en realidad yo no tengo nada que compartir porque yo no escucho nada de inmigración. Los casos tardan mucho y es muy importante para cada aplicante entender muy bien, preguntar las preguntas, cuánto tiempo va a demorar y todo eso. El tiempo de procesar también se puede encontrar en el sitio web de USCIS, de la inmigración, ¿no? Los casos humanitarios, ellos no publican tantas cosas, pero son muchos años, ahorita la visa U. Pero debemos de entonces ir a esos abogados o supuestos abogados que entonces hicieron los casos, ¿no? Segundo punto, si están en diferentes estados, cada una de nosotras, usted puede entonces comunicarse conmigo, nosotros estamos en listas de correo electrónicos nacionales, en que nosotros podemos preguntar, oiga, entonces tenemos una persona en ese condado en Pensilvania, ¿quién está haciendo aplicaciones de visa U allí? Tenemos una víctima aquí en Colorado, en Texas, allí en ese condado, ¿quién está trabajando allí? Podemos así entonces dar información también, ¿no? Entonces me manda un mensajito y sin problema yo les puedo ayudar con eso. I'm gonna promote Isabel. Aló, Isabel. Ok, vamos a seguir. No sé si ya dejamos a Paola hablar. Hola. Hola, Paola. Hola, Paola. Buenas. Sí, mira, mi pregunta es, hace un momento hice una pregunta que fue un crimen con arma blanca, pero en el reporte solamente me pone asalto 3M. ¿Afecta eso o igual podría calificar? Yo no escuché la pregunta muy bien. ¿Me escucha ahora? Mejor. Mejor. Sí, ok. Lo que pasa es que en el reporte solamente pone asalto 3M y fue un asalto con arma blanca que, o sea, fue hospitalizado todo, fue grave, pero en el reporte solamente pone asalto 3M. Y algunos abogados han dicho que es como que en algo leve y que no puede calificar. ¿Eso es verdad? Usted debe de llevar el reporte de policía o a una de esas organizaciones para saber entonces qué pasó. Es muy difícil entonces decir así sin verlo, sin saber más detalles. Entonces busca ayuda entonces con ese reporte y entonces es muy posible que algo es posible en el campo migratorio, pero tomaría que entonces alguna persona viera el documento, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Ya, perdón. Oh, sorry, I was looking for questions. ¿Cómo puede aplicar la persona si fue víctima y salió de los Estados Unidos? ¿Tiene que hacerlo en la embajada americana en el país de origen?
No, entonces pueda comunicarse, pueda hacerlo entonces desde el extranjero. Por ejemplo, yo trabajé un rato con una niña. Ella tenía 4 años cuando se mataron su mamá aquí. Ella entonces regresó a su país de origen y entonces se crió con su abuela. Y entonces yo podía hacer la aplicación de visa U para ella como víctima de matanza de su mamá. Y entonces yo tenía la fiscalía en Queens, firmó la certificación y podíamos aplicar para ella siendo en el extranjero. Y al aprobar en los Estados Unidos, inmigración aquí aprobó la aplicación, ella podía aplicar una visa U, eso es una verdadera visa U, ¿no? Porque una visa es un documento con que uno viaja, ¿no? Entonces ella podía aplicar una verdadera visa U en el consulado en su país de origen y venir aquí con una visa U. Voy a dejar que Sara Aguilera habla porque subió la mano. Sara. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo en realidad quisiera preguntarle algo que de pronto no me quedó muy claro ahora que ella estaba hablando sobre los cupones de alimentos. Pues porque a mí, como le dije al principio, yo tengo una solicitud de asilo en curso, pero entonces mucha gente, yo he escuchado que me dicen, ay, ustedes por ser inmigrantes pueden reclamar, pero yo nunca he reclamado porque me da miedo. O sea, ¿usted cree que es recomendable o no reclamar lo de los cupones alimentarios? ¿Por sus hijos? Sí, pero mis hijas no son ciudadanas, ellas también son inmigrantes. Ya, Sino pero que no, pues, pero no califican entonces, no califican. ya. Bueno, Si sí, eso no sabe. si calificarían, no hubiera problema, pero no califican por cupones, ya. Ya, listo. Ya, Bueno, muchas disculpe. gracias. Ya, Tranquila, gracias. ya. Lo está haciendo por Ok, yo veo Juan Aldana. ¿Aló, Juan? Y, buenas noches. Yo tuve un caso del trabajo que fui abusado por exceso de trabajo. Hubo una demanda. El caso hubo una demanda sobre eso, pero el caso en ese caso nomás pudieron hacer la demanda, pero por el cobro de overtime, porque nos dijeron que los abogados que nos ayudaron, que ellos no se ocupaban del abuso, solamente nos ayudaron a que nos pagaran el Sí. dinero que se nos debía. Ya, ya. Entonces, eso es muy buena pregunta porque es necesario para la visa U que uno de estos crímenes en la lista fue reportado. Y parece que entonces el caso fue más en el orden civil en que usted reclamó dinero que entonces el dueño debo a usted, pero que entonces no, como usted dice, que no reportaron o no reportaron el parte del abuso, ¿no? Entonces lo podrían hacer contra el Departamento de Labor. Ellos entonces también certifican casos de visa U y entonces se dedican a investigar casos de explotación laboral. Pero de todas maneras, para inmigración, aunque ellos pueden investigar lo que quieran, inmigración va a chequear si en realidad lo que fue reportado no es un acta malo, no es algo malo, no es algo que uno no debe de haber hecho.
ellos solamente van a chequear si lo que pasó es un crimen. Si no es un crimen, entonces robo de dinero o robo de salario no es un crimen y no es un crimen de visa U, entonces no sería posible. Pero sí, por ejemplo, gente que, por ejemplo, entonces hay restaurantes que tienen sus, o en salones de uñas o en salones de, entonces, de masajes. Las personas que trabajan allí están viviendo allí en un basement y entonces tenían que dar los papeles a su empleador, no podían salir del lugar de trabajo, no tenían derecho para salir, tenían que trabajar básicamente 12 horas, 7 días a la semana. Si eso entonces sería, cuando se lo reportaron, sería un crimen de visa U. So, en el campo laboral, para la visa U, el estándar es muy alto. Quizás para la visa T, pero también requiere una explotación que es más que solamente robo de sueldo, ¿no? Desafortunadamente. Gracias. Y tenemos una última pregunta de Francisca Rodríguez. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, aló. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Ay, bueno, yo soy víctima de violencia doméstica. El año pasado comenzó, me fui a un shelter. Cuando salí del shelter fue porque me encontraron cáncer de seno. Ahora estoy siguiendo quimioterapia y me dijeron de que yo calificaba para la visa U. Entonces tengo ya una abogada que se está encargando de hacer esto, pero no me da noticias, no me ubica nada. Incluso me ha dicho de que las poquitas veces que yo le he llamado para averiguar cómo va el caso, me ha dicho que busque otro lugar, porque parece que se han perdido mis expedientes. Dicen que no los encuentran. Entonces, yo quería saber si ya después de haberme tomado huellas digitales y después de haberme yo dado mi récord migratorio, ¿es verdad que no aparecen las notificaciones de migración? ¿O es que yo no sé ya cuál sería el siguiente paso que yo debería hacer? Usted, entonces, lo que me está diciendo que usted aplicó porque como parte del proceso de la visa usted sacó las huellas, ¿no? Digitales. Me sacaron las huellas digitales para encontrar mi expediente que está en San Diego, en California. Oh, ok. Perfecto. Me manda un mensaje, entonces yo voy a de nuevo entonces poner mi información Por porque, favor. es muy importante saber de pasado, pero en un cierto momento también debe de aplicar para la visa U entonces. Pero mándame un mensaje a ver qué podemos hacer, ¿no? Usted puede ver el número en la pantalla. Señora. Francisca, yo apagué el micrófono, entonces si lo puedes presionar otra vez para hablar. O yo voy a poner de nuevo, entonces para las personas que no están en pantalla, quizás pueden leer el chat. Entonces yo voy a poner mi número de WhatsApp también. Oh, yo debo de mandarlo a todo el mundo. A ver, para que entonces quizás es más fácil para los que no están en pantalla, entonces ver el chat, ¿no? Sí, ya lo agarré. Oh, perfecto. Ya, me mandas un mensajito, ¿no? Muchas gracias. Caroline, son las 8, entonces I don't know if you would like to wrap up and close out, but we do have one other question. If you can't take it. Ya, no, está bien, estamos aquí, entonces no se preocupe. Veo una última persona, Julia Vivar, va a ser el último pregunta y para los que todavía siguen con más preguntas,
pueden contactar a Caroline en el email que está en la pantalla y también en el chat. Ujú. ¿Aló, Ah, Julia? sí, muchas gracias. ¿Me oye? Sí, Sí. Mi pregunta es en general. Estoy tratando de ayudar a mis hermanos compatriotas de diferentes países. Les hago comida, les llevo ropa, pero quiero informarme más cómo puedo ser voluntaria para trabajar con alguna organización, para traducir o para ayudar. Ujú. Es una pregunta muy linda y muy personal para mí, porque yo no soy de ese país y cuando yo vine aquí, yo no podía trabajar. Yo fui dependiente en una visa y yo no tenía permiso para trabajar. Y lo que yo hizo es la ciudad de Nueva York, que quizás mis amigos del condado de Queens entonces pueden mandar esa información en el chat. Hay una oficina de la alcaldía sobre asuntos voluntarios y yo me comuniqué con ellos y entonces ellos tienen conexiones y programas y conexiones a muchos programas y me preguntaron, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres trabajar con la gente anciana, con mujeres, con niños, de gente sin casa? Entonces ellos se dirigen mucho y dan muchas oportunidades en realidad. Entonces eso es como yo encontré encontré ese trabajo y esa área de interés para mí. Entonces yo empecé allí por 2 años, yo trabajé en una organización, justo Santuario para Familias, y yo contesté llamadas de personas que llamaron solamente haciendo consultas, nada más. Entonces tomé información, yo lo hice por 2 años y a mí gustaba mucho eso, entonces yo hice eso. También las sugerencias que yo quiero hacer, entonces determina en qué área usted quiere trabajar con comunidad, organizaciones religiosas o, en las iglesias necesitan mucha ayuda también, pero hay muchísimas organizaciones y me imagino también las oficinas de los representantes políticos en el Consejo de New York, como entonces el representante de Catalina Cruz está aquí. Ellos también podrían ser recursos muy buenos entonces para trabajos comunitarios voluntarios, ¿no? Que hay. Hay muchas cosas, pero también con la información que tenemos que buscar en el internet, nada viene a nuestro lado, ¿no? New York es un lugar donde nosotros tenemos que entonces empezar a buscar y lo que entonces busque con lo más energía va a encontrar muchas cosas, ¿no? Entonces que así organizamos, ¿no? Y más buscamos, más personas encontramos, más amplificamos nuestra red de contactos, más escuchamos, ¿no? Y así entonces la vida entonces se va desarrollando, ¿no? Y otra pregunta, ¿esto es pro bono o ellos tienen que pagar? ¿Qué quiere decir eso? Es pro bono. Sí, si usted es abogada, ellos tienen que pagar un fee a usted o es pro bono. Nuestros servicios y los de las organizaciones que yo compartí son gratis, entonces no cobramos nada. Ya. Gracias, Julia. Ok, entonces eso fue la última pregunta que teníamos. Yo puse nuestro correo electrónico y teléfono en el chat. También Caroline dejó su email y teléfono. No sé si querías dar unas palabritas para cerrar el meeting. No, súper, entonces yo apenas puse en el chat, gracias a todos, buenas noches. Muchas gracias por su presencia. Yo me doy cuenta que hay millones de preguntas, tantas cosas, porque una pregunta algo, piensa que entonces, oh, yo quiero saber eso y tiene que ver con inmigración también. Hay tantísimas preguntas personales sobre personas que conocemos y todo, entonces muy complicado, pero como que gracias para participar. Eso quiero decir, primer punto, que vieron el flyer o cómo recibieron la información. Ustedes ya están al camino bueno.
porque entonces ya están recibiendo información, ya están en un lugar donde dan información de alta calidad. Y yo no estoy hablando de mí, pero entonces de la oficina del condado de Queens, ¿no? Entonces, sabe dónde ir para buscar información. Eso es muy importante porque hay mucha mala información, mucha mentira, muchos mitos y es difícil navegar eso. Pero con esa información que yo le di, ojalá que se le facilita. Y no sienten, oh, eso es demasiado complicado, eso es legal, yo entendiera eso. No es así, trátelo, no es difícil. Yo siempre cuando yo me siento con las clientes, hago como yo hice en esa presentación, leímos juntos la ley. La ley es no tan difícil para entender, los requisitos no son tan difíciles. Y entonces entonces recuerdo a la cliente, entonces durante el proceso, ¿qué tenemos que hacer de nuevo? Crimen, colaboración, entonces, y daño físico o mental. Hemos logrado todo eso. No es tan difícil, pero entonces trate de entender mejor y sabe dónde buscar información, porque quien busque, encuentra mucho. Entonces, les deseo muy buenas noches. Muchísimas gracias por su participación. Entonces, que se cuiden mucho. Y, con mucho gusto, entonces yo contestaré sus preguntas. Gracias a todos, que tengan buena noche.